Dios ha sido bueno, nos ha regalado 22 salmos, los cuales hemos leído juntos, hemos expuesto juntos. Pedimos en su benevolencia que podamos aplicarlos juntos y exaltar a nuestro buen Dios en estos 22 salmos que ya hemos cursado en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Ay, Dylan. Y nos encontramos ya en el Salmo 23. Es sorprendente porque ¿cuántos de ustedes siguen al hermano que está y que ha culminado ya los salmos en guitarra? Noelia me ha notificado que esta semana ya cumplió los 150 salmos. Nosotros los escuchamos cuando apenas tenían los primeros 10 salmos en guitarra, y ver su disciplina, ver su dedicación, ver su talento puesto al servicio de las congregaciones, nos llena de mucho entusiasmo. Ver cómo, no sabemos si sea un joven, no sabemos ni su origen, pero ver su canal de YouTube y ver 150 salmos disponibles para la iglesia es algo que nos entusiasma. Pero también es un llamado de exhortación a cualquier músico. Si tú tienes inclinación por la música, deberías seguir un ejemplo así: usar tus talentos para glorificar a Dios primeramente. Luego, si tienes talentos para componer a la mujer de tu vida, úsalos también para glorificar a Dios. Pero que sea puesto primeramente para el servicio de Dios y su iglesia es poner y colocar la causa de Dios primeramente. Amén. Entonces vemos y agradecemos por el entusiasmo de este joven que haya hecho este trabajo. Amén. Vamos así al Salmo 23. Salmo 23 es el día de hoy. Vamos a leer todo el Salmo, pero nos vamos a enfocar solamente en el primer texto. Amén. Y la palabra del Señor dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Señor, reconocemos que este es un salmo que llega a nuestros afectos, a nuestros elementos más internos. Reconocemos una poesía del salmista, un sentido, un propósito enorme en este salmo. Te pedimos así que la obra de tu Espíritu Santo pueda sembrar este salmo y sellarlo en nuestras mentes y nuestra voluntad. Que ahora en adelante podamos recordar este hermoso salmo en cualquier circunstancia, en cualquier valle, o incluso en cualquier momento de prosperidad, cuando tú nos hayas colocado en mesas que has preparado para que gocemos. Señor, es un salmo que habla en momentos difíciles, pero que nos guían a momentos de refrigerio, de gozo. Santifica así a tu pueblo en todos estos pensamientos que tú nos revelas para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 23 es un salmo hermoso y bello. Durante el camino hablaba con mi hija y tratábamos de hacer memoria de él, porque consideramos que es un salmo que debemos de tener en cuenta o incluso de tener memorizado. Es un salmo que se ha recitado tal vez en tu vida cristiana, lo has escuchado una y otra vez y varias veces, y nos llama a tenerlo en cuenta constantemente. En tus momentos difíciles o en tus momentos de reflexión, has pasado por este Salmo 23.
Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta durante los próximos 4 domingos. No solamente estaremos llevando este salmo en estos próximos 4 domingos, pero también queremos hacer una conmemoración del mes de la Reforma en base a este salmo. Mencionaremos no solamente algunos personajes que hayan sido enriquecidos por este salmo, pero también estaremos presentes a lo largo de la historia, no solamente los reformadores, pero también los primeros cristianos, cómo fue de refrigerio este salmo. Pero no solamente eso, iremos desde su composición, cómo este salmo bendijo a la iglesia de Israel en su entorno, y por qué no, la iglesia del Nuevo Testamento, y fue enriquecida también a lo largo de este salmo. Por lo tanto, durante esta semana estaremos escuchando una frase por ahí, una frase por otro lado, pero que estarán enfatizando la importancia de este salmo en la vida de la iglesia y particularmente en nuestras vidas actuales. Amén. Podemos comenzar diciendo que la iglesia en todas sus edades, siempre ha sido confesional. Siempre. Muchas veces cuando hablamos de la iglesia reformada y creemos que las confesiones y los credos surgieron en los primeros siglos o en las confesiones. Nosotros tenemos un libro de confesiones. Pero debemos de entender a lo largo de la historia de la iglesia, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, que la iglesia siempre ha sido confesional. Siempre ha tenido un credo en común. Esto nos hace entender que nuestras confesiones no es más que una repetición de otras confesiones y de otras confesiones y de otras confesiones, y por lo tanto la iglesia siempre ha confesado su visión, su propósito, su origen, el sentido de existencia, su fin por el cual debe de existir o moverse. De esa forma, la iglesia en todas las edades siempre ha sido confesional, es decir, siempre ha tenido un credo y que lo ha exaltado. Obviamente este credo ha incrementado y se ha repetido de muchas formas, pero en última instancia siempre la iglesia ha dicho creo y confieso, creo y por lo tanto mis labios confiesan. El Salmo 23 es uno de ellos. Es un salmo que se ha confesado y que expresa un credo de los creyentes. Por lo tanto, saber que nuestras confesiones están fundadas en otras confesiones nos hace una iglesia universal. Una iglesia que ha existido, que existirá y que no dejará de existir, porque el Señor de la iglesia ha fundado sus propósitos en esta iglesia. Por lo tanto, como iglesia, profesamos juntamente con otros cristianos este credo que nos une como el pueblo del Señor. El Salmo 23, sin lugar a duda, es uno de ellos. Es uno que ha sido recitado desde su origen, a lo largo de su proclamación, y ha llegado a nosotros para que junto con nuestras confesiones podamos decir: Jehová es mi pastor. La diferencia con otros credos, podríamos decir, es que este es un credo muy personal. Si nosotros leemos nuestras confesiones, si vamos por ejemplo a la confesión del artículo 1 de la confesión belga, que es una confesión reformada, en el capítulo 1, en el artículo 1 más bien, decimos: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca. ¿Cuál es la diferencia del Salmo 23? Que el Salmo 23 comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Es un credo muy personal. Nuestra confesión es una manifestación de la iglesia. Pero la diferencia que se podría dar con este Salmo 23 es que es muy personal. Es el individuo que dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Por lo tanto, es un credo, una confesión muy personal. Incluso la iglesia en todas sus edades siempre ha cantado, recitado y reflexionado en el Salterio el Salmo 23. Por lo tanto, no solamente consideramos el Salmo 23 como un credo o una confesión, sino también sabemos que es parte del Salterio y que la iglesia
en todas sus edades, siempre, ojo, siempre, no importa la música contemporánea cristiana y los brincos que podemos dar con la batería y la guitarra y las vueltas que podamos dar. La iglesia del Señor siempre, siempre ha cantado, recitado y reflexionado en el Salterio este Salmo 23. Por eso la importancia de que no solamente es un credo o una confesión muy personal, pero es un libro de alabanza para la congregación de todas las edades. Y que algunos han descuidado no significa que otros en su edad y en su época han acercado al Salmo 23 y lo han cantado. Tómate un tiempo y busca en YouTube, y creo que de los salmos que podamos rescatar con música incluso norteña será el Salmo 23, porque de una forma u otra es un salmo que ha sido cantado, recitado y reflexionado a lo largo de las edades de las iglesias o de la iglesia. Vemos en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hagamos una comparación con Juan capítulo 10, verso 11. Y leemos en este texto, en las palabras de nuestro Señor: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vemos que tanto la iglesia del Antiguo Testamento dice Jehová es mi pastor, como la iglesia del Nuevo Testamento, por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice Jesucristo es el buen pastor que dio su vida por nosotros, sus ovejas. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan, sin lugar a duda, de que el Señor es el pastor y que por medio de Jesucristo nos ha hecho sus ovejas. Si me acompañan a Apocalipsis, capítulo 7, verso 17, leemos también cómo la iglesia triunfante, la iglesia que glorificará por la eternidad a nuestro Señor, expresa esta gran verdad. Verso 17. Verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios, Jehová, el Señor es mi pastor. Jesucristo es nuestro buen pastor que nos pastoreará. Vemos la obra del Dios Trino pastoreando a su pueblo. Por lo tanto, la iglesia de todos los tiempos, de todas las edades, tiene un credo, y en ese credo se ha postulado otros credos y ha cantado como salterio el Salmo 23. ¿Cuál es el contexto literario del Salmo 23? Bueno, sabemos que el Salmo 22, en el Salmo 22 escuchamos en varias partes sobre la pasión de Cristo y también las tribulaciones del rey David. Ahora en el Salmo 23 escuchamos sobre el efecto de la pasión de Cristo y los beneficios al rey David. Por lo tanto, el Salmo 22 nos presenta en momentos de agonía, de dificultad, de problemas, de constante tribulación, pero al final del Salmo 22, siendo un preámbulo para el Salmo 23, vemos la soberanía de Dios, el reinado de Dios, y ahora nos regala en el Salmo 23 el confort, el consuelo, la seguridad y la certeza de que no importando qué tan oscuro puede ser el Salmo 22 o nuestros adversarios, Él nos da la victoria en Cristo Jesús, porque Él es nuestro buen pastor que nos pastorea. Por lo tanto, el contexto del Salmo 22 y 23 nos presenta tanto la pasión de Cristo, señalando así a través de la agonía del rey David. En el Salmo 23 encontramos el efecto de esa pasión que nos acerca a nuestro buen trino Dios,
y en el cual somos consolados. El tema de hoy será el verso 1 no solamente. Es un salmo que mi deseo es que no solamente como padres, sino ustedes como hijos puedan entender la ricura de este salmo. Que se convierta en vuestro credo, en vuestra confesión, en vuestro salterio. Que puedan recitarlo en los momentos de agonía, de dificultad y de lucha, e incluso de dudas. Que puedan acercarse al buen pastor y encontrar en él consuelo absoluto para tu circunstancia. El tema, el Señor es mi pastor, y el mapa que estaremos desarrollando de este título será, primeramente, el Señor es. Es importante esa palabra es. Segundo, el Señor es mi pastor. Y tercero, nada me faltará. Comencemos primeramente con Éxodo capítulo 3. Acompáñenme, porque el contexto que va a enriquecer el Salmo tiene que ser con las obras de Dios manifestadas a lo largo de su historia redentiva. Y una de las primeras manifestaciones de conocer quién es el buen pastor tiene que pasar con sus propios dichos, cómo él se identifica a su pueblo. Y Éxodo capítulo 3, podemos comenzar desde el verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dice Moisés: ¿quién soy yo para ir a un grande y potente gobernante y que yo diga, el Señor va a liberar al pueblo que a ti te sirve y que lo tienes de esclavitud? ¿Quién soy yo? Verso 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. No consiste en lo que tú eres, sino quién está contigo, quién te acompaña en los momentos más difíciles de la vida. No consiste en el gran Moisés, sino en el gran Dios de Moisés que estará contigo. Dice el verso: y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, el monte de Horeb. Pero es importante, esto te será de señal, de sello, una promesa. Vosotros saldréis y me serviréis. Nosotros, cuando nos acercamos a Dios, reconocemos que fuimos liberados por su mano poderosa. Y que nosotros, juntamente con nuestra familia, no porque somos nosotros capaces de educar a nuestros hijos en el temor y la disciplina del Señor, sino el Señor dice: yo estaré contigo, esto será de señal, me serviréis. Por lo tanto, este yo soy se manifiesta en la historia redentiva. El gran yo soy se hace presente. Verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Ahora ya no es con Faraón, ahora es con el pueblo en sí. Si ellos me preguntasen ¿quién es?, ¿qué les responderé? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese yo soy tiene que ver y tiene que ser uno de los focos que alumbren tu cristiandad. Porque cuando el Señor dice yo soy, no solamente yo soy sencillamente por ser. La palabra en sí en el hebreo es el Dios del pacto, que es fiel a sus promesas, que es fiel consigo mismo. El Dios que lleva a cabo su plan, su propósito, su causa. Por lo tanto, el gran yo soy cumple fielmente su promesa. ¿Cómo lo sabemos? Verso 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel:
Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos, por todas las generaciones, por todas las edades. Yo soy, me he enviado. Yo estaré contigo. Yo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de generaciones, estaré presente y por lo tanto manifestaré mi gloria por las siguientes edades. Por lo tanto, vemos que en el original, el yo soy es una forma de la palabra Yahvé, que significa Jehová, el Dios del pacto. El tiempo es indefinido, de modo que igualmente puede significar presente, pasado o futuro. El Dios de ayer es el Dios de hoy, el Dios del mañana. Es indefinido. Nada interrumpe su manifestación como el gran yo soy. Por lo tanto, Dios se reveló a Moisés no como el Creador todopoderoso, sino como el Dios del pacto, el Dios personal, el Dios de salvación. Yo soy, irás y dirás a mi pueblo, el gran yo soy, ha hablado, liberaré a mi pueblo. Todo lo contenido en la palabra yo soy será manifestado a través de las edades. Si es indefinido, nada limita al gran yo soy. Y él se manifestará como el gran yo soy a lo largo de las edades. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 48, podemos ver que en la bendición de Jacob a sus hijos, cuando hubo ese reencuentro con José, después de que José fue vendido, leemos en este tipo de bendiciones que hizo Jacob a sus hijos, en el verso 15, Génesis 48, verso 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que mantiene desde que yo soy hasta el día. Vemos su infinitez o infinidez, que Dios lleva a cabo su fidelidad desde los padres, Abraham, Isaac. Ahora mi Dios mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy. Él ha estado con su pueblo donde se ha revelado poderosamente. Esto es importante. Donde Dios ha revelado su gracia, Él mantiene su gracia. Él la mantiene, continuando su cuidado, su protección. Vamos, por ejemplo, también al Salmo 28. En el Salmo 28, verso 9, se revela el gran yo soy, diciendo lo siguiente. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoreales y susténtales para siempre. El salmista dice, yo conozco tu obrar. Tú salvas a tu pueblo y bendices a tu heredad. ¿Por qué? Porque los pastoreas, los sustentas para siempre. Chicos, esto es sumamente importante en el Salmo 23 como un credo, una confesión. Jehová es mi pastor, Jehová salva a su pueblo, bendice su heredad, Él pastorea y lo sustenta para siempre. Vemos sin duda alguna que la iglesia, en este caso primitiva, y no hablo del siglo II o III o I, sino hablo de la iglesia en sus primeros comienzos en la nación de Israel, entendía una visión del gran yo soy. El gran yo soy sustenta, cuida, pastorea a su pueblo y para siempre lo hace. En Salmo 80, verso 1, vemos nuevamente un eco al Salmo 23 para reforzar así nuestro credo. El Salmo 80, verso 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas, ¿qué dice? A José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín,
y de Manasés, y ven a salvarnos. Siempre el remanente de la casa de Israel entendió la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Efraín, de Benjamín y de Manasés, que el Dios de salvación cumple su fidelidad. Él pastorea y sustenta a su pueblo. Unos capítulos anteriores, Salmo 77, verso 20, leemos nuevamente una confesión de este credo. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Se acuerdan? No era el gran Moisés, es el gran Dios de Moisés, que sacó a su pueblo por mano de Moisés y de Aarón como ovejas. El Salmo 78, 52, encontramos en este texto: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Vemos constantemente el credo, el buen pastor llevando, encaminando a su pueblo, siendo quien sustenta y gobierna así a su pueblo. ¿No convencido aún? Salmo 79, verso 13. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Cantaremos sus alabanzas de generación a generación, porque dependerá de nosotros ovejas ciegas, torpes, o porque Él nos cuida, nos protege y nos sustenta como rebaño de su prado. El salmista es muy claro: nosotros, pueblo tuyo, somos y ovejas de tu prado. Si me acompañan al Salmo 95, para aquellos que aún dudan, vemos en el Salmo 95, verso 7, lo siguiente: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Jehová es nuestro pastor, Él nos cuida con su mano, nos sustenta y nos gobierna. Salmo 103, encontramos nuevamente en el Salmo 100, verso 3. Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y entre paréntesis, nos ha salvado, y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Isaías capítulo 40, verso 11. Leemos nuevamente Isaías capítulo 40, verso 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Esto es sorprendente, porque cuando nuestra teología del pacto es robusta conforme a la Escritura, vemos que Él no solamente salva a ovejas, también salva a corderos. Y que así como Él carga y pastorea o apacentará a su rebaño, en su brazo omnipotente, misericordioso, lleno de gracia, llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. No hay otra cosmovisión tan clara como la Escritura del cuidado que Dios tiene de su pueblo, e incluso de la simiente de su pueblo, como esta expresión de nuestro buen Dios. Un buen pastor que pastorea no solo ovejas, sino corderos, que las lleva en su seno, las pastorea suavemente a las recién paridas. Por lo tanto, vemos en todos estos textos, sin lugar a dudas, que Él es el buen pastor, que nos guía, protege, cuida, según su diseño, según su propósito, según su salvación en Cristo Jesús. Esto nos lleva al segundo punto. Si hemos enfatizado que Él es el gran yo soy, el Dios del pacto, que cumple sus promesas de generación en generación, pues
Sin lugar a duda, el Salmo 23 nos revela que Él es el buen pastor. Él es el gran yo soy, fiel, que cumple su promesa, siendo el buen pastor. Por lo tanto, el Señor es mi pastor, en nuestra versión personal y reflexiva, debe ser el Señor quien nos sustenta, nos gobierna y nos dirige por amor a su nombre y por amor a Cristo, su enviado. ¿Por qué Él lleva a cabo su fidelidad y su promesa como el Dios de pacto? Por amor a su nombre, por amor a Jesucristo, en quien nos reunifica como pueblo suyo. Esto es importante. Si Él es el Dios soberano, que nos sustenta, nos gobierna, nos dirige, lo hace no por una condición nuestra o una virtud nuestra, sino porque Él ama su nombre, su gloria, su fidelidad y por amor a Cristo. Acompáñenme a Juan capítulo 10. Vemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo esta promesa hecha realidad en Cristo Jesús. Juan capítulo 10. Se conoce como el discurso de nuestro Señor, como el buen pastor. Desde el verso 7 podemos leer: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El rebaño verdadero del Señor escucha la voz del buen pastor. Todo aquel que viene de una forma no enviado por el Señor, pues no debemos de escucharlas. Verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo sabemos nosotros que somos ovejas? Porque escuchamos la voz del buen pastor y vemos su vida dando por nosotros. Es de esa forma que entendemos que el buen pastor nos sustenta, nos gobierna y nos dirige por amor de su nombre y por amor a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirar a Jesucristo es mirar el buen pastor de las edades, que a través de Él nos reunifica para que saltemos al buen pastor. Dice el verso siguiente: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Escuchan su voz, entienden su voz, saben que Jesucristo es la puerta a los pastos verdes. Verso 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, del redil judío. Aquellas también debo de traer, son gentiles. Ahí estamos nosotros. Que dice: y oirán mi voz, y habrá un rebaño, un solo pueblo, judíos y gentiles, un solo pueblo y un solo pastor. Por eso me ama, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cómo sabemos que somos ovejas? Porque vemos en Jesucristo la plena voluntad de Dios. Y en Jesucristo contemplamos su plena voluntad hacia nosotros. Él nos amó, que subió a la cruz, para que la voluntad de Dios fuese manifiesta. El buen pastor reunifica sus ovejas en la cruz. Todo aquel, sea judío o gentil, en Cristo Jesús muestra que es rebaño, que no nos hicimos a nosotros, que en Jesucristo encontramos a nuestro buen pastor. Por lo tanto, cuando leemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, Jehová salva, lo ha hecho en Cristo Jesús, somos sus ovejas. Cuando miramos a Jesucristo, somos unidos al buen pastor. Agustín de Hipona decía lo siguiente: cuando tú dices, el Señor es mi pastor, no queda para ti fundamento alguno para confiar en ti mismo. Las ovejas del Señor no confían en sí mismo, el impío sí. Los cabros confían en sí mismo, las ovejas en el buen pastor. Por eso la frase de Agustín es muy certera. Cuando tú dices, el Señor es mi pastor, no queda para ti fundamento alguno para confiar en ti mismo. Tu confianza está puesta en Jesucristo, quien es el fundamento de tu fe. De igual modo, el Señor es mi pastor y de mis hijos en casa incluso, pues no tenemos otro fundamento que la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Cuando nosotros como ovejas decimos, el Señor es mi pastor y de su rebaño, estamos profesando que solo Jesucristo y a través de Jesucristo recibimos perdón de pecado, pero incluso aquellos corderitos que nacen en casa pueden ser considerados como rebaño del Señor y ser criados en el temor del Señor. ¿Cómo lo sabemos, hermano? Hechos capítulo 16, encontramos la instrucción apostólica, la cual como reformados apelamos. Cuando leemos en Hechos capítulo 16, verso 31, obviamente en el contexto vemos que cuando en Filipos, leamos un poquito más el contexto para entender así. Verso 25, pero medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Verso 27, estaban presos obviamente Pablo y Silas, y en el verso 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo sé que hay salvación para mí, pecador? ¿Cómo sé que hay perdón y misericordia y sustento en la benevolencia, gracia de Dios? Y aquí vemos la instrucción apostólica. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué los apóstoles incluyen, no solamente ante esta pregunta, una promesa de redención, pero que no se limita al individuo, sino que aborda su casa? Porque todas las ovejas que escuchan la voz del Señor saben que el Señor pastorea sus vidas y las de los suyos en el seno o en el entorno de su casa. Por lo tanto, vemos que si nuestro fundamento es Jesucristo, lo es también para nuestro entorno. Mi hogar, mi familia, mis hijos deben de ser instruidos en esta verdad.
no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino somos ovejas de su prado. Según su gracia, benevolencia y su cuidado, Él pastorea a los suyos. Por lo tanto, el verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo sabemos más y enriquecemos esta enseñanza? Pues lo sabemos por Marcos capítulo 10. Porque cuando creyentes, no son impíos, son ovejas que traen a sus corderos, creyentes trayendo a sus hijos, los traen al buen pastor. Y en el contexto de Marcos capítulo 10, verso 14, o el verso 13 dice, y le representaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que le representaban. Entonces, estos, de una visión muy individualista, reprendían a aquellos creyentes que traían a sus hijos. Pero ¿qué vemos la instrucción en el verso 14? Viéndolo Jesús, ¿qué hizo? Se alegró. No, se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Es decir, en sus palabras, tales hijos de tales creyentes son manifestación del buen pastoreo de nuestro Dios. Dios salva y cumple su promesa del gran yo soy en las edades, en las generaciones. Por lo tanto, vemos que cuando Dios salva a ovejas, como leímos en Isaías, Él lleva con cuidado a sus corderos. Eso lo vemos, por ejemplo, en la instrucción de Juan capítulo 21, ¿no? Cuando Dios sale al apóstol Pedro a su reencuentro para reenfocarlo en su misión. En Juan capítulo 21, verso 15, leemos, cuando hubieron comido, es decir, Pedro y nuestro Señor Jesucristo, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Isaías decía que los corderos son los que el Señor cuida. Jesucristo, como el buen pastor, instruye a sus enviados, apóstoles, a proteger, cuidar los corderos. Verso 16, volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces aquí vemos un cuidado pastoral, tanto a ovejas como a corderos. ¿Cuál es el fin de cuidar a los corderos? Que vengan a ser ovejas. ¿Cuál es el fin de pastorear a las ovejas? Que tienen corderos y que tienen que aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. Por lo tanto, vemos que el único fundamento para decir yo, Jehová es mi pastor, es Jesucristo. Y en Jesucristo encuentro consuelo para mi vida, como para los míos, en su gracia, en su perdón. Y por lo tanto, esto nos lleva al tercer punto, que si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Si decimos que el Señor es quien nos sustenta, nos gobierna y nos dirige por amor a su nombre y por amor a Cristo, se sigue que nada necesario nos puede faltar. Él es el buen pastor y con su provisión todo lo necesario lo suple. Eso lo vemos en la enseñanza apostólica en Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Cristo es suficiente, nada es necesario. Si en Cristo Él nos suple todo lo necesario, nada queda restante. Tu salvación, tu justificación, tu santificación, tu desarrollo en los planes de Dios para ser el enviado del Señor, en el cual cumples los propósitos para el buen Dios,
se llevarán a cabo por Jesucristo. Nuevamente, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? La pregunta del apóstol es, ¿cómo no nos dará en Él también todas las cosas? Si Él lo llena todo, nada de lo necesario que tenemos nos falta. Por lo tanto, en nuestra vida sabemos que el salmista al decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es porque en Cristo lo tenemos todo. Perseveremos en fe, en confianza, sabiendo que en momentos difíciles o en agonía, Cristo lo es todo. Cristo lo llena todo. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 20. Encontramos sobre esta promesa también el siguiente texto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. En Cristo Jesús sabemos que Dios no solamente nos ha dado la salvación, sino que cumple su promesa, ese pacto eterno de gracia. Por lo tanto, si estamos en Cristo, tenemos por seguridad todo lo necesario para nuestras vidas y para la preparación o educación de nuestros hijos en esta promesa. Si me acompañan un texto más a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25, leemos en esta carta lo siguiente: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Siendo ovejas, nos descarriamos, nos hace falta todo. Pero en la gracia de Dios, Él nos hizo volver al pastor y obispo de nuestras almas. En las palabras de Agustín, nuevamente en el Salmo 23, dice: ya que mi pastor es el Señor Jesucristo, no me falta nada. Si queremos profesar nuestra fe, el Salmo 23 es uno de esos credos necesarios de decir que Jesucristo es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Cuáles son las implicaciones y aplicaciones tanto del sermón como del texto o de lo que hemos leído en el Salmo 23? Bueno, primeramente del texto vemos que Dios es pastor y cuida de sus ovejas y de su rebaño. Eso lo vimos a lo largo de los salmos, desde Génesis, Éxodo, los salmos e Isaías. Vemos que el texto nos señala que Dios es pastor y cuida de sus ovejas y también de su rebaño. ¿Qué hemos aprendido y las implicaciones y aplicaciones del sermón? Bueno, que la iglesia es confesional y tiene credos personales. Y que el Salmo 23 es un credo personal. Tú crees en Jesucristo, el Salmo 23 es una manifestación de tu buen pastor. Como iglesia somos confesionales y tenemos credos. Y el Salmo 23 es un credo personal. 2. Dios, como el buen pastor, cuida y protege a su pueblo y su rebaño por las edades. Lo debemos de ver en la Escritura y debemos de instruir a nuestros hijos en esta verdad. Somos su rebaño y por lo tanto se nos exige vivir, creer, glorificarle como ovejas de su prado. 3. Nuestro fundamento no somos nosotros mismos, sino Jesucristo, el buen pastor de nuestras vidas. Mira a Jesucristo, tendrás al buen pastor, que como dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Inclinemos nuestro rostro, oremos a nuestro Dios por su palabra. Señor, te damos gracias porque nos concedes escuchar este hermoso salmo, este credo, que podamos recitar, cantar, entonar, reflexionar y meditar a la luz de toda la Escritura y saber, Señor, que tú eres nuestro buen Dios, pastor en Jesucristo, y que nos pastoreas. Señor, reconocemos que esta gracia es sobre gracia y que reconocemos que aquellos hijos que siguen
manifestando la fe en ti, que continúen creciendo. Es una fidelidad de tu pacto de gracia y que tú continúas tu obra de generación en generación. Te pedimos que como iglesia podamos entender y enriquecernos constantemente y que durante este Salmo 23, sea eco y un fundamento, juntamente con Juan capítulo 10, Marcos capítulo 10, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, de toda la Escritura, de que tú eres nuestro buen pastor y que nos cuidas y nos proteges para glorificarte por medio de Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos al día del Señor, día 13, en nuestras confesiones. Para hacer eco a lo que la Escritura nos enseña y nos instruye. Las confesiones sirven solamente como un instrumento de la palabra del Señor. Resumen, en breve, lo que profesamos según las Escrituras. Y en el día del Señor 13, en la pregunta 33, preguntamos: ¿por qué se llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? Y la respuesta de nuestro catecismo dice: porque Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios, pero nosotros hemos sido adoptados por gracia como hijos de Dios por amor de Él. Es hermoso cómo nuestra confesión en un párrafo está llena de teología, de enseñanza y de cosas profundas. De eso lo hace una confesión rica y que ha perdurado a lo largo de los siglos y que nuestra siguiente generación continúe recitando esta confesión. Es interesante la pregunta: si nosotros somos hijos de Dios y Jesucristo es también Hijo de Dios, ¿qué nos distingue de Él? Y nuestra confesión, con una sola palabra, nos enriquece nuestro entendimiento. Su respuesta es: porque Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios. Esto es la diferencia de nosotros, que somos hijos no naturales, sino por adopción. Sabemos que a lo largo de la Escritura y a través de nuestras confesiones expresamos la Trinidad de Dios. No es necesario, esto muchas veces entra en debates. Por ejemplo, hay temas que literalmente no encontramos en las Escrituras. La palabra Trinidad no las encontramos en la Escritura. Pero la enseñanza que habla de esta doctrina o este contenido, lo vemos a lo largo de la Escritura. Puede pasar, por ejemplo, con el bautismo de infantes. ¿Hay un texto literal que nos diga debemos de hacer esto? Lo que hacemos es ver toda la Escritura y ver el énfasis de la palabra de Dios en cuanto a la práctica de la Iglesia del Señor. De esta manera encontramos que cuando la Escritura habla de Jesucristo, no habla como los testigos de Jehová, un hombre por excelencia, al cual nosotros nos sirve como un ejemplo nada más, sino a lo largo de la Escritura encontramos el Hijo de Dios eterno hecho hombre. Por lo tanto, es el Hijo por la eternidad que vino a ser verdaderamente hombre, y a través de Él Dios reveló así a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo eterno, y ahora nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor por su redención, y nosotros siendo regenerados ahora ser hijos adoptivos de Dios, ahora Él es nuestro Señor y hermano mayor. Por lo tanto, vemos que nuestra confesión es riquísima en cuanto a este tema como en otros temas, y que cuando decimos que Cristo es Hijo eterno y natural de Dios, es decir, Él es Hijo antes de ser concebido, antes de venir a ser verdadero hombre. Él es Hijo eterno y natural de Dios, por lo tanto Él goza la misma deidad y divinidad que el Padre y que el Espíritu Santo. Luego responde: pero nosotros hemos sido adoptados por gracia, como hijos de Dios por amor de Él. Parte de la predicación es que somos sus ovejas por amor de Cristo. Aquí vemos nuevamente esta reiteración.
que somos adoptados como hijos de Dios por amor de Jesucristo. No solamente porque Él obedeció a la perfección la palabra de Dios, pero porque en Él somos aceptos, somos amados por ser Él el Hijo eterno de Dios. ¿Qué dice la pregunta 34? ¿Por qué le llamamos nuestro Señor? Y respuesta: porque rescatando nuestros cuerpos y almas de los pecados, no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, y librándonos del poder del diablo, nos ha hecho suyos. Esto es algo de lo que estudiábamos un poco ayer en el seminario, porque somos suyos por su salvación. Se conoce en una introducción o una palabra que he usado, el señorío salvífico de Cristo. Le pertenecemos no porque nos compró con oro o plata, sino con su preciosa sangre que es incalculable. Le pertenecemos, por ende, venimos al conocimiento del Evangelio, a la fe, a la obediencia, porque somos suyos, hemos sido adquiridos por Él. Por lo tanto, vemos en estos dos no solamente la importancia de la deidad y divinidad de Cristo, pero también nuestra identidad con Él. Somos hermanos porque sí fuimos adoptados por la gracia de Dios, por amor de Cristo. Lo segundo que podemos ver aquí es que nos ha sido comprados y por lo tanto Él es nuestro Señor por su preciosa sangre. Por lo tanto, a Él le pertenecemos. También como aquellos que por la gracia de Dios, la iglesia latente se manifestará en las siguientes generaciones. ¿Amén, hermanos? Vamos a pasar así